Bueno, seguimos adelante con la palabra de Dios, viendo en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Verso 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desatá a los cuatro ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta acá la palabra del Señor. Bueno, vemos a través de Apocalipsis los juicios de Dios sobre esta tierra. Y vemos la importancia de la palabra de Dios, que siempre nos está hablando para que cuando suceda nosotros lo sepamos. Que es como siempre te estamos diciendo con la venida del Señor, que en San Juan capítulo 4, la samaritana dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy mujer, el que habla contigo. Entonces ellos ya estaban preparados, sabía que iba a venir el Mesías. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero también hubo una gran parte que le recibió. Bueno, como siempre te lo digo y te lo voy a repetir, el remanente fiel tiene la palabra de Dios morando. Por eso Jesús en San Juan 5, mas yo os conozco que la palabra de Dios no mora en vosotros. Y si la palabra de Dios no mora en el creyente, es peligroso, porque la palabra de Dios te va diciendo por acá, por allá. Bueno, ese es el propósito de Apocalipsis, que nosotros anticipadamente, no 600 años desde Daniel, bueno, desde el principio, ¿no? Que se está hablando de la venida del Hijo de Dios, pero en Daniel dice: se le quitarán la vida al Mesías. Bueno, desde años, por ejemplo, 600 años antes, ya Dios decía en la palabra que Él iba a venir. Ahora, Dios hace 2000 años que te está hablando de las cosas que van a suceder en la tierra para restaurar a la tierra y para poder salvar al hombre. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, en el verso 14, dice: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desatá los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Bueno, nosotros sabemos que el río Éufrates está al noroeste de Israel. Y Abraham, cuando salió de Ur, caminó por caminó, es decir, llevando su ganado, sus siervos, ¿no es cierto? Caminó a la izquierda del río Éufrates, subió hasta Babilonia, de ahí pasó por Padán Aram, de ahí también pasó por lo que nosotros conocemos como la ciudad de Alepo. Alepo ya existía en esa época.
y también pasó por Siria, por Damasco, es decir, después de caminar por la parte izquierda del río Éufrates, después se inclinó para el lado del mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Y ahí pasó por Alepo, que son ciudades muy importantes, que salieron en el noticiero con el caso de la guerra ahí en Siria. Y pasó por Damasco, que es la capital de Siria. Después pasó por Siquem, por Betem, por Caná, por lo que hoy día es Jerusalén. Y bueno, y él moró en la tierra prometida como forastero. No sabía que Dios le había prometido que le iba a dar. Entonces lo que vemos acá que ese río existía también, si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, verso 14, ahí se nombra el río Éufrates. Entonces vemos que acá también se nombra y dice que desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año. Mirá vos la situación y el orden de Dios. Aunque nosotros creemos que todo esto va, no sabemos para dónde va, ¿no? Eso es el pensamiento humano. El pensamiento de Dios, Dios tiene un tiempo, y ese tiempo es para arrepentimiento, para que la gente no perezca y todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero cuando ya Él va a definir que esto ya sea restaurado, eso también lo vemos en la palabra de Dios, en Zacarías capítulo 14, verso 6. Zacarías capítulo 14, verso 6 y verso 7. En el verso 6 dice que será un día en el cual no habrá ni luz clara ni luz oscura. Y en el verso 7 dice, será un día al cual es conocido de Jehová. Que sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bueno, es decir, como que el sol se va retirando en el atardecer y comienza otra luz que avanza, que es la luz de la venida del día de Dios. Pero eso está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando los apóstoles en Hechos capítulo 1 le preguntan, Señor, ¿restaurarás a Jerusalén ahora? ¿Viste? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Cristo, por supuesto. Tenemos que predicar a Jesús nosotros. Entonces acá lo que nosotros estamos viendo, que en ese que se trata de la organización de Dios y de los proyectos que Dios tiene. Es decir, que estos 4 ángeles están atados ahí, ¿no es cierto?, hablando del río Éufrates, para la hora. Fíjate vos, el orden de Dios, la hora. No cualquier hora, sino la hora prefijada por Él. La hora, el día, el mes y el año. Dice así la palabra de Dios en el verso 15. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Calcula hoy día, hay casi 8.000 millones de personas en este mundo y va a matar a la tercera parte de los hombres. Por supuesto, uno dice, che, pero ¿qué pasa? Está tomando mate. Estos jinetes que van a pasar, que ya lo vamos a ir leyendo, van a matar. No, son gente que contradice a Dios, ya sus corazones no se arrepienten, y Dios tiene que restaurar la tierra, olvídate. Yo muchas veces te muestra la Escritura. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. La gente dice, bueno, pero yo leo y no entiendo. Pero perfecto, que no entendás nada, si así se comienza. Pero vos comenzás a leer la Escritura, que mi consejo es, bueno, empezás el Nuevo Testamento, de Mateo, vos empezás a leer las Escrituras, y con que Dios te dé un 3% de conocimiento, ya eso es impresionante. Después volvés a leerla con ese 3, te da otro 7 o 8 y ya tenés un 12 de conocimiento. Lo importante es que vos tenés que estar fundado en la palabra de Dios, eso es lo importante. Entonces nosotros acá vemos en la palabra de Dios que
mata a la, dice la palabra de Dios, mata a la tercera parte de los hombres. Por supuesto, Dios es como un ejército, han habido 500.000 guerras. Ahora fíjate, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Quién les predicó a ellos? Tal vez Lot le predicó. Bueno, pero llegó el momento de Génesis capítulo 18, que Dios estuvo con Abraham, su amigo. La Escritura siempre dice que Israel es su amigo, no su esposa. Y bueno, y comió ahí con su amigo y dice, yo he de ocultarle a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que Abraham va su descendencia a buscar su nombre. Y te voy a decir otra cosa también. Israel nunca se equivocó. Israel es perfecto a los ojos de Dios. Pero el remanente, ojo, siempre habla de remanente. No habla de la multitud, por eso Isaías dice, si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente, es decir, los que tienen oídos para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Cuando Dios le dice, bueno, he oído el clamor de Sodoma y Gomorra y he venido, ¿viste? Para verlo, ¿viste? Y se queda mi padre hablando con Abraham. Y los dos ángeles van a Sodoma, Génesis capítulo 19. Bueno, ahí entraron, sexo descontrolado para cualquier lado, violaciones, bueno, eso era un escarnio todo eso. Y bueno, y ahí los ángeles lo sacan, ¿no es cierto? A Lot fuera, dice, bueno, salí porque Dios nos manda a destruir esta ciudad. Y bueno, cayó fuego sobre ellos y se acabó. Punto. Ahí no hubo una guerra, ahí no hubo nada. Que después del milenio también va a pasar lo mismo. La gente se vuelve a levantar contra Dios. Ya es una enfermedad, ¿viste? Ahora el hombre se levanta contra Dios porque la naturaleza le es contrario. Pero cuando Dios bendiga a este planeta y los desiertos, igual se levantan contra Dios, por supuesto, no la iglesia. La iglesia está en un estado eterno, ¿viste? Pero vuelve el hombre otra vez, el hombre ni en la abundancia ni en la escasez, no hay con qué darle, ¿viste? Y se levanta otra vez y bueno, ya después del milenio desciende fuego del cielo y entra toda la tierra en un estado eterno, donde el mar ya no va a existir más. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces acá nos muestra que está preparado. Dios es un Dios de orden para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, verso 16, de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, 200 millones. Yo creo que ese ejército, por eso el río Éufrates se seca y pasa ese ejército. Ya las noticias del día de hoy, poca agua trae. Se está secando, ya muchas veces los agricultores le escasea el agua, como escasea acá también en la Argentina. Es decir, el mundo va para falta de agua por las grandes temperaturas y el ciclo de la lluvia no aparece ni de la nieve tampoco. Pero vemos nosotros que ese número, yo oí su número, dice el apóstol Juan, 200 millones. Fíjate que ese número no era para el tiempo de Juan. No sé si en toda la tierra en el tiempo de Juan, hace 2000 años atrás, habrían 200 millones, no lo sé. Pero 200 millones es una multitud impresionante. Te estamos hablando de un ejército, no de que todos los seres humanos vinieron. Entonces acá vemos un número, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y dice, por esta plaga fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpiente, tenían cabeza y con ellas dañaban. Entonces vemos que es un ejército, casi no sé hasta qué punto todo esto también, porque bueno, ya te he dicho que tenemos que leer, a veces tratamos de explicar un poco para rellenar esta lectura. Pero tiempo atrás, te hablo del siglo pasado, no sé,
1980 y pico. Los rusos compraron acá en la Argentina 2.000 caballos y compraron también en Uruguay muchísimos caballos. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros sistemas de armas. Hay otro sistema de armas que te mandan un misil, ponerle a un portaavión y te neutraliza todos los sistemas de comunicaciones eléctricos y todo, y queda, casi cuenta que un lavador que cayó al río, no tiene ni una función. En cambio, a los caballos eso no lo podés parar. Por eso Rusia, bueno, te estoy hablando año 84, 85, salió en los periódicos que Rusia había comprado 2.000 caballos y también no sé cuánta cantidad de caballos en Uruguay, ¿viste? ¿Por qué? Por las famosas armas esas que neutralizan todos los sistemas de impulso electrónico y todo. Entonces acá lo que tenemos que ver que, bueno, no sé hasta qué profundidad tiene esto, porque es difícil de entender, porque prácticamente el poder está en los caballos. Por eso te digo que no entendemos mucho de esto, de qué se tratará. Ahora sí lo que entendemos y que nos damos cuenta en la palabra de Dios, que a pesar de todos los juicios que Dios hace en esta tierra, fíjate lo que dice el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, parece que todas estas personas ya no tienen marcha atrás, es decir, no se arrepienten, no se vuelven, ¿viste? Y a pesar de todo el juicio de Dios, te lo dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos, ni aún así se arrepintieron. No te diré que se arrepintieron, clamaron a Dios para que los perdonara, no, no se arrepintieron. Ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de madera, ¿viste? Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso te digo yo, ¿viste? Que una iglesia haga esto, bueno, los judíos no lo hacen, ni muchas iglesias lo hacen, ¿viste? Pero hay otras iglesias que sí lo hacen. Y si vos hablas con ellos, son padres, están con el padre de mentira, te van a mentir hasta el último día. Vas a estar viendo todas las cosas y te van a decir que no es así. Pero dicen, no, nosotros no la adoramos, nosotros no, no, nada. No. Si eso está bien, se lo puede decir a gente ignorante, ¿viste? Se lo puedes hablar a gente re ignorante, por eso si vos no tenés las escrituras, ni te preocupás por vos mismo, porque tenés que indagar vos mismo. Ellos dicen, no, nosotros no la adoramos, no, las tenemos ahí, sí. Pero si Dios te prohíbe, en primer lugar, dice, no te harás. Ya hacerla ya estás condenado. No, que no, no, no sé lo que se te da la gana. Siempre hicieron lo que se le dio la gana a los hijos de Caín. No sé lo que se te da la gana. ¿Qué creo? Que hace 50.000 años que se te predica la palabra de Dios. Ya bueno, a vos te interesa lo que te dice la gente, no te interesa lo que dice Dios en su palabra. Bueno, léelo en Éxodo capítulo 20. No te harás. Está prohibido hacerla. Por Dios, no por otro, por esta iglesia, por la otra, por aquel movimiento. No, Dios te prohíbe. No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está de la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, no le harás reverencia, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es un Dios celoso, y el primer mandamiento es adorar a Dios. ¿No viste lo que dice el diablo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dice Jesús? Vete, Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirá. Punto. Ya te lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento, te lo dice el Señor cuando estuvo acá, que es el mismo Dios de la gloria. Te lo dice el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y toda esta gente va a condenación eterna, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Así es que sí, ya te lo hemos dicho, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 13, si las imágenes de la bestia,
hablan y hacen matar a todos los que le adoran, por supuesto, porque están en la gran tribulación. Te imaginas la imagen esto de yeso, ¿viste? Que ni hablan ni oyen, pero no dejaron de adorar, porque sabe el diablo que esto a Dios le molesta y el diablo estudia la palabra de Dios para hacer lo que a Dios le molesta. Claro, porque el diablo no puede condenar a nadie, te lo hemos dicho muchas veces, pero te manda en contra de lo que Dios prohíbe, y eso sí te mata. Hace de cuenta que vos estás parado y estás con un adversario y no te das cuenta que hay una lanza ahí detrás y él te empuja contra esa lanza y te mata. Es decir, la lanza te traspasa y te mata. Bueno, la palabra de Dios es como una espada, ¿viste? Y él te empuja contra esa espada o lanza o filo que se te penetra y te mata, que es la palabra de Dios. Y explicado muchas veces y lo seguimos explicando por enseñanza a la gente. Cuando Dios le dice, no comerás de este árbol, ni lo tocaréis, porque moriréis, punto y aparte. No estuvo todos los días, che, hijito, cuidado con esto, Adán, cuidado con esto, Adán, cuidado con esto. No, te dijo una sola vez, punto. ¿Y qué pasó? No, Dios sabe, viste, ya viene el diablo, viste. Dios sabe cuál es el problema, si sabe que vos serés como Dios, comiendo, ¿viste? Siempre adornando las cosas, pero sabe que te mata. Y bueno, el hombre comió y ahí murió y ahí tenemos toda la consecuencia en la raza humana. Entonces, ¿qué vemos? Después de que mata esa gran cantidad de gente, dice matar a la tercera parte de los hombres, con todo el juicio de Dios. Mirá que ya estamos bastante avanzados en el juicio de Dios, porque estamos en el capítulo 9. Con todo el juicio de Dios, dice, y los hombres que no fueron muertos por esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y eso también te lo enseña en los salmos. Dios se cansa de hablar, pero aparece, no, nosotros somos enviados de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, ¿viste? Los hijos de Caín. Ya te conté muchas veces lo que son los hijos de Caín. Los hijos de Caín, gente que quiere presentarse a Dios, no como Dios lo ordena, sino como a ellos se le da la gana. Léelo en Génesis, ¿viste? Y aunque Dios le llamó la atención a Caín, de que así no, sí, en vez de arrepentirse, bueno, fue y mató a su hermano Abel, ¿viste? Que se había presentado correctamente con un sacrificio que invocaba el sacrificio del Cordero de Dios que iba a suceder en el futuro de ellos. Por supuesto, nosotros estamos en el pasado del sacrificio de Cristo. Pero acá lo que te queremos decir, ¿viste? Que sí que ellos son religiosos, ¿no? Sí, son religiosos, ¿viste? Pero siempre te van a decir que hagas lo que a Dios le molesta. ¿Por qué? Y porque es Caín. Y detrás de eso está el diablo. Y así destruye él. Él destruye empujándote en contra de la palabra de Dios. Por eso ellos no se arrepienten. No se arrepienten ni de inclinarse, ni de adorarla, ni de hacerle reverencia. Dice, y no se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Siguen robando, bueno, un desastre. Bueno, toda esta gente Dios la tiene que cortar. Y Dios, en su gran amor, le da una oportunidad para que ellos no vayan a estado eterno de condenación, pero ellos no se arrepienten, ellos no importa todo lo que ven, no se arrepienten, porque los hijos de Caín, ¿quiere que te lo diga? No creo que se arrepientan. Dice el Señor, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es la descendencia de Abel, no la descendencia de Caín. Caín nació perdido, seguirá perdido y terminará perdido en una condenación eterna. Por eso que el Señor bendiga su palabra. Por supuesto que acá está ya en la gran tribulación. La iglesia no pasa por esto, te lo vuelvo a repetir.
Hoy día doblas tus rodillas, le pedís al Señor perdón, al Señor Jesús perdón por tus pecados, en el campo, en tu casa, donde quiera que esté. No necesitas ir a ningún lado, ni chuparle la media a nadie. Te lo enseña el Señor Jesús en San Juan capítulo 3, en el verso 7. No te maraville que te dije te es necesario nacer de nuevo. Verso 8, el viento sopla donde quiere. El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, sopla vida donde quiere. Como te lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 11, cuando la iglesia, oh papá, enseguida se corrompe. Qué desastre, ¿viste? Parece el templo de los judíos, enseguida se corrompe, ya viene uno y te tuerce, ¿viste? Y bueno, los apóstoles y los hermanos sinceros no están para pelear, discutir todo el día, pero los hijos de Caín, los religiosos, te la van a discutir todo el día. Y ahí en Hechos capítulo 11 te muestra la iglesia, che, ¿cómo fueron ustedes los gentiles? No importa lo que Dios dice. Es lo que ellos opinan, ¿viste? Llegaron hasta ahí nomás y ya, ya se constituyen. ¿Qué se constituyen? Y Pedro le empieza a decir, bueno, mirá, yo estaba en la terraza, vi una visión, Dios me dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y yo le dije, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y Jesús le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y bueno, ahí en Hechos 10, Cornelio, que era romano, pero era un hombre que oraba siempre a Dios, ayudaba a los pobres, y bueno, y Dios le mandó un ángel y dice, anda a traer a Pedro. Y bueno, y Pedro cuando ve todo eso, vienen los enviados de Cornelio a buscarlo. El Espíritu Santo le dijo, dice, baja y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, fue, le empezó a hablar de Jesús, no le empezó a hablar ni de la Iglesia Católica, ni de los mormones, ni de los pentecostales, ni de los bautistas, ni de Mongo Aurelio. Le habló de Jesús, punto y aparte. Y bueno, oyeron su voz, tenían fe, creyeron en él y Dios le dio el Espíritu Santo. Y se lo dice a los apóstoles y a todos los otros que estaban ahí, ya se le estaban metiendo ya lo que van a corrompir a la iglesia. Después la iglesia se separó en dos partes. Los que se salvan por gracia, como es el verdadero evangelio, y los que se separan por gracia y por obra, de los cuales Dios los maldice. 3 veces los maldice. Y se separan la iglesia. Bueno, ahí le dicen, no, ¿por qué entraron a comer con hombres incircuncisos? Ya estaban aplicando la ley de Moisés y lo que el mismo sacerdocio judío sigue hablando hasta el día de hoy. Y Pedro le dijo, bueno, Dios me mandó y yo empecé a hablar y Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Punto. Y si Dios purificó sus corazones por medio de la fe y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros y le dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Bueno, y me acordé lo que dijo el Señor, vosotros, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y quién era yo para estorbar a Dios? Si Dios quiso dar el Espíritu Santo, punto y aparte, punto. Ahí te das cuenta de lo que es un verdadero siervo de Dios. Primero está Dios, a ver si la iglesia ahora manda más que Dios. Está como el templo de Israel, manda más que Dios. Y cuando Dios fue a predicar, lo quisieron matar. Léelo, Lucas capítulo 4, el primer mensaje que le dio Dios en la iglesia, lo quisieron matar. Hay eso para que te des cuenta del sistema religioso, por favor, si no te das cuenta, estás frito. Entonces acá lo que te queremos mostrar, que Dios sopla vida, como dice en San Juan, capítulo 3, se lo dijo un sacerdote que dormía, comía y vivía en el templo y no sabía cómo salvarse, como le dijo al Señor, ¿cómo? ¿No eres maestro de Israel? ¿No sabes esto? Entonces el viento sopla donde quiera que el hombre en la montaña y esto y el otro, es decir, montaña, casa, donde quiera que te encontré, vos doblás tu rodilla, invocás el nombre de Jesús, invocás su sacrificio, su sangre derramada, le pedís perdón a Dios por medio de Jesucristo, lo aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador y Dios te da vida eterna, punto. Averiguá, ya que son tan capos, estudien, ¿viste? ¿Dónde estaba Cornelio? A ver si estaba en el templo, Cornelio. Ay, sí, porque fue al templo, fue a nuestra iglesia. No es que yo no creo en la iglesia, yo creo en la iglesia. Pero la iglesia son los que han recibido el Espíritu Santo. Y eso te lo dice claramente
en 1 Corintios 14, 23, cuando reunís en un lugar como iglesia, el lugar, vos le decís iglesia, está bien, ¿viste? Pero iglesias son los que han aceptado a Cristo y Dios le ha dado su Santo Espíritu. Bueno, que el Señor te bendiga. Seguiremos adelante con el capítulo 10. Que Dios te bendiga.